Muy buenas tardes a todos y todas y bienvenidos de nuevo a vuestra casa del oráculo de Delfos 700. Hoy vamos a hacer una breve reflexión sobre filosofía política y la cuestión no es otra que el tan antiguo y manido debate sobre la democracia, ¿no? El tema del régimen democrático que desde mi punto de vista, como yo lo veo, admitiría al menos una doble cuestión o un doble debate. Uno sería qué entendemos por democracia o por régimen democrático, y segundo, y ya este quizás más controvertido o más debatible, si nuestro sistema en el que vivimos, en nuestro país, y bueno, en general quizás en la mayoría de los países occidentales, realmente es democrático, más allá de que se llame así o de que tenga elecciones libres. Bien, en primer lugar vamos a comenzar por la primera cuestión. ¿Qué entendemos por democracia? ¿Qué es una democracia? Cuando nos vamos a la etimología, al origen, el significado del término por su origen etimológico, por el nacimiento de la palabra, democracia es una palabra compuesta griega. Está compuesta por demos y cracia, que significa el gobierno del pueblo. Cracia es gobierno, demos es pueblo, pues democracia es gobierno del pueblo. Así pues, sería un régimen que de alguna manera pues vendría a pues a suponer un equilibrio o una armonía entre quizás el extremo del absolutismo, allí donde el pueblo está completamente sometido a la tiranía del poder, y quizás el extremo contrario del desgobierno, de una absoluta anarquía, que no anarquismo, porque no es lo mismo, pero de una falta de gobierno, de organización social. Bueno, pues para organizar la sociedad, las teorías ilustradas del siglo XVIII sobre el contrato social proponían, con Rousseau a la cabeza, aunque también Kant y otros muchos, el sistema de la voluntad general, de que fuese la soberanía residiera en el pueblo y que el pueblo fuera el que se diera a sí mismo sus propias leyes y su propia organización social y política. Esto es lo que literalmente significa el término democracia. Es cierto que cuando nos planteamos cómo ha de ser una sociedad que está gobernada por una democracia, hay dos maneras de enfocar, de entender y de realizar este régimen democrático, lo que venimos llamando la democracia representativa o formal y lo que sería la democracia participativa. La primera, la democracia formal o democracia representativa, como su propio nombre indica, consiste en elegir un gobierno que va a ser el que mande y el que dirija la vida de la sociedad, del país, de la nación o del territorio que esté eligiendo democráticamente a ese gobierno. Se llama, formal porque sería una forma para elegir gobierno, pero propiamente no habría contenido en los programas políticos, o dicho de otro modo, lo que haría el régimen democrático no sería el tipo de acción política que el gobierno llevase a cabo, sino el hecho de que en su formación ha participado el pueblo al elegirlo. Por tanto, esa democracia se entiende como una forma de elegir gobierno, ¿no? Más que como el contenido o los valores políticos o éticos que tendrían que alimentar o que inspirar el programa de poder o el programa político que se llevase a cabo por dicho gobierno. También se llama representativa, obviamente, porque se supone que al haber votado el pueblo, al haber elegido el pueblo, pues el gobierno, los que han ganado, los que han sacado la mayoría de esas elecciones, representarían a la nación que así lo ha decidido. Ese sería el primer tipo. El segundo tipo sería la democracia participativa. La democracia participativa, como su propio nombre indica, sería aquella en la que el pueblo no se limita tan solo a elegir gobernantes, sino que participa también en la gestión de los asuntos públicos, participa de la acción política propiamente, entendiendo por acción política todo lo que lleve a la configuración de la organización social del país, de la convivencia, de las relaciones entre los ciudadanos y los grupos y de las decisiones acerca de las cuestiones fundamentales que van a afectar a ellos, a los ciudadanos y a los grupos. Es verdad que la democracia participativa, al menos tal como yo lo entiendo, no se ha establecido nunca, como yo la entiendo, en ningún país, sino que los llamados regímenes democráticos más bien son del tipo que se corresponde con la primera definición de democracia, la democracia representativa. Entendemos como democracia, o la mayoría de la gente, al menos, no tal como yo lo veo, así lo ha aceptado, el régimen en el que hay elecciones generales y la gente vota. La gente vota, elige sus programas y por tanto, pues ya
ya el sistema es democrático, porque no, en fin, el gobierno no ha venido pues ni impuesto por el poder económico, ni impuesto por un poder militar, o por un golpe de Estado, o por el resultado de una guerra, o nada por el estilo, sino que ha surgido de las urnas, ¿no? De la opinión libre, de la soberanía popular, ha surgido de la voluntad general. Bien, así las cosas, este modelo de democracia, también llamada parlamentaria, porque las leyes que van a gobernar el país se suelen hacer en parlamento, ¿no? Por regla general, ¿no? Parlamentaria, formal, representativa, son distintos nombres de llamar a este modelo, cuya principal característica es que existe un contrato social en el que los ciudadanos, diríamos, renuncian al derecho a legislar y a castigar a cambio de que unos políticos profesionales, entre comillas, lo hagan por ellos. Entonces obedece, digamos, a las líneas maestras del mercado, ¿no? Obedece a las reglas del mercado. Cada partido político que quiere presentarse a esas elecciones ofrece su programa, como cualquier compañía o cualquier empresa te ofrece su producto en el mercado, y ahora el ciudadano sería una especie de consumidor que elige el producto que más le gusta, el programa político que desea, y después pues la suma mayoritaria de esas decisiones decidirá quién va a ser o cuál va a ser el programa que nos va a gobernar a todos. Bien, este régimen o este modo de entender la democracia se ha perpetrado o se ha pertrechado más bien o se ha consolidado a sí mismo también en base a una serie de críticas contra cualquier alternativa democrática o a cualquier alternativa o cualquier forma diferente de entender lo democrático, como por ejemplo la segunda opción, la de la democracia participativa. ¿En base a qué tipo de argumentos se defiende la democracia o los partidarios de la democracia formal de los partidarios de la democracia participativa? Pues básicamente en que, hay dos fundamentales. Uno, que la mayoría de la sociedad o de los ciudadanos no serían expertos o especialistas, esos son, diríamos, lumpen, por llamarlo de algún modo, y entonces, pues ahí habría diletancia y habría ignorancia y habría incapacidad de poder decidir pues acerca de las cuestiones delicadas de la política o de las cuestiones específicas o de las cuestiones complejas, ¿no? Por eso el ciudadano no podría tomar decisiones, sino que tan solo podría elegir a los que han de tomarlas. Y la segunda réplica sería una cuestión de tipo, diríamos, logístico, organizativo o estratégico. Los que defienden la democracia representativa dicen que a lo mejor para grupos pequeños o para poblaciones pequeñas igual sería posible, ¿no? Como en las antiguas polis griegas, pues debatir los asuntos en el ágora, discutir entre todos y después tomar decisiones entre todos, pero que claro que en las sociedades complejas de las naciones en las que vivimos hoy en el siglo XXI sería imposible organizar una manera de que toda la sociedad, pongamos por ejemplo nuestro país, España, 46 millones de personas, cómo van a autoorganizarse para tomar decisiones. Por tanto, habría una cuestión, digamos, de desconfianza acerca de la formación del pueblo y habría una cuestión de creencia en la incapacidad de la tecnología para poder permitir una democracia participativa. Sin embargo, los partidarios de la democracia participativa no están de acuerdo con esta crítica, o con esta oposición, diríamos, o con estos argumentos que refuten la probabilidad o la posibilidad de una democracia participativa. En primer lugar, porque el primer argumento se cae por su propia lógica. Si el pueblo no está preparado para tomar decisiones, ¿por qué habría de estarlo para saber quiénes son los políticos que pueden hacerlo, ¿no? Pues si no estamos formados para una cosa, tampoco lo estamos para otra, ¿no? Digo yo, por ejemplo, hemos visto también, no vamos a decir naturalmente nombres ninguno, pero hemos visto también en la política institucional muchos políticos y políticas cuya formación no es precisamente experta, especializada ni nada por el estilo, ¿no? Y los méritos para estar donde están no proceden precisamente como soñaba Platón de su formación, ni de su formación profesional, ni de su formación intelectual, ni de su formación técnica, ni de su formación moral. Y respecto a lo segundo, pues la verdad es que hoy, con la informatización que tenemos de prácticamente todas las áreas de la vida personal y social, parece difícil negar que sea posible una participación cuando todos participamos hasta en los programas de televisión, la gente llama por teléfono o le da a Twitter, le da a un me gusta, o le da cualquier cosa para opinar sobre sí o sobre no acerca de determinadas cuestiones, ¿no? Desde elegir los concursantes que tienen que seguir en un programa hasta, vete tú a saber, cualquier cosa.
sería perfectamente posible, desde mi punto de vista, que en algunas cuestiones que pudieran ser cuestiones que afecten a todos o a la mayoría de los ciudadanos, pudieran hacerse pues referéndum que se pueden realizar perfectamente online, ¿no? Digitalmente, por ordenador, desde casa o por teléfono móvil o lo que sea. Pero en fin, esta es otra cuestión. Aquí lo que debatimos es que si democracia es el gobierno del pueblo, si realmente su expresión significa gobierno del pueblo, si el hecho de una vez cada 4 años depositar en una urna un papel con una lista de personas que no conocemos de nada, eso es gobernar. Esa es la cuestión que yo dejo ahí abierta a todos los que nos sigan en el canal, nuestros alumnos actuales y antiguos alumnos y todos los amigos que les interese la filosofía y les interese la filosofía política. Realmente poner un papel en una urna eligiendo una lista de personas que no conocemos y la inmensa mayoría de los ciudadanos eligiendo un programa que no se ha leído y que desconoce, eso es gobernar, eso es el gobierno del pueblo, eso por un lado. Por otro lado, incluso cuando entendemos la democracia solamente como formal o representativa, para que sea un régimen democrático tiene que cumplir dos condiciones, no solamente las elecciones libres, sino las elecciones libres y que se respeten los derechos humanos, todos los derechos humanos. Podemos estar seguros que en los países en los que, bueno, pues alardeamos de que somos democráticos y de que tenemos y disfrutamos un régimen democrático, se están cumpliendo los derechos humanos de todos, de las mayorías, de las minorías. Bien, son cuestiones que, bueno, que alientan al debate, que animan a la discusión, que animan al intercambio enriquecedor de posiciones. Y como, bueno, como esto da muchísimo de sí y se me quedan muchas cosas por comentar, pues continuaremos este vídeo en la próxima edición con una segunda parte y de momento, pues para no cansaros, lo vamos a dejar aquí. Nos hemos quedado simplemente en la primera pregunta. ¿Qué es un régimen democrático? Bueno, pues ya resumiendo tenemos dos modos de verlo. Un régimen en el que los ciudadanos eligen a los que van a gobernar o un régimen en el que los ciudadanos podrían participar de las decisiones políticas o al menos de las más importantes o de las que afecten a la mayoría de la población. ¿Cuál es tu concepto o cuál es la definición que a ti te parece más adecuada? ¿Ves utópico lo segundo? ¿No es deseable? ¿Ves preferible lo primero? ¿Mejor malo conocido que bueno por conocer, o como dice el refrán, virgencita que me quede como estoy, o no? ¿O podríamos ser un poco más, más utópicos o más idealistas y aspirar a una democracia más auténtica, más directa y más participativa? Bien, pues lo dejamos aquí, como digo, y como siempre, si te ha gustado, te invito a que le dejes a me gusta o a que lo compartas con tus amigos o amigas. Un abrazo muy fuerte y hasta la próxima semana.